Un grupo de ciudadanos muy destacados que han tenido unas trayectorias brillantes, en la mayoría de los casos, de servicio a la comunidad, que ahora están retirados de cualquier aspiración política, formaron una organización, Cauce Democrático, que hace pocas semanas invitó a los principales líderes políticos del país, de todas las tendencias, para que se unieran y crearan un frente común para tratar de detener lo que definían como el plan autoritario y de perpetuación del presidente Rafael Correa. Uno de esos ciudadanos es el doctor Pablo Vetter, quien está hoy en la República.es. Doctor Vetter, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, gracias. ¿Alguna respuesta? ¿Lograron algo? Bueno, se ha logrado la adhesión de algunos grupos y de algunos líderes, no de todo el espectro. El papel de Cauce Democrático es facilitar una primera reunión de grupos sociales, políticos, líderes políticos, y luego, desde luego, nosotros no participamos en ninguna organización de un frente ni nada por el estilo. Los partidos políticos, los grupos tendrán que ponerse de acuerdo, si acaso se ponen de acuerdo. ¿Algún resultado? No todavía no hay resultado. Yo creo que es complicado el integrar un frente. ¿Por qué? Porque la manera de hacer política en el Ecuador no ha cambiado. Y entonces hay ambiciones políticas personales de líderes que se consideran que deben ser candidatos. Y porque no tenemos una cultura de consenso, no tenemos una cultura que nos lleve realmente a hacer consensos en función de un pluralismo, ¿cierto? Un pluralismo ideológico. Creemos que las cosas tienen que ser, para que haya un frente, tiene que ser homogéneo el planteamiento. Lo que Cauce Democrático busca, o buscó, o quiere, aspira a que se haga, es que se encuentre un mínimo común denominador de democracia, esto es, garantías a las libertades individuales, libertad de expresión, libertad de prensa, derechos humanos, pluralismo, tolerancia y respeto a la opinión ajena. Es decir, lo que en este momento no hay mucho en el Ecuador, no hay mucho, o hay muy poco más bien. Exactamente. Entonces, creemos que si es que el interés de los partidos políticos y de los grupos políticos es impulsar un proceso democrático en el Ecuador, debe haber la posibilidad de conversar, de unirse, de crear un frente plural ideológicamente. Ahora, ¿se puede hacer eso? ¿Pueden estar en un mismo frente, en una misma candidatura, sectores con diferentes ideas políticas o ideológicas? Bueno, en teoría sí se puede, y se lo ha hecho en muchos lugares. En el Ecuador no. En el Ecuador no se ha hecho. Bueno, alguna vez hubo el Frente Democrático Nacional, ¿no es cierto? Pero fue en el año 1956. En el 56 y en el 60. Estamos hablando de más de medio siglo. Claro, pero se trataba de combatir a Velasco Ibarra y al velasquismo. Alfredo Negrete escribió un editorial muy interesante la semana pasada, en el cual planteaba que, estando de acuerdo con esta idea de Cauce Democrático, él consideraba que no hemos llegado lo suficientemente bajo, no hemos tocado fondo, como tocó fondo Chile, en la dictadura de Pinochet, y como parecería que en Venezuela también se logró, para que todas las fuerzas opuestas a ese modelo se unan, como en efecto está sucediendo en Venezuela, con primarias presidenciales. Él sostenía que no es el momento, porque no hemos tocado fondo todavía. Puede ser así. Yo espero que no toquemos fondo antes de que recuperemos, claro, o fomentemos principios democráticos. Cuando digo recuperemos, estoy suponiendo que alguna vez los tuvimos, y yo sostengo particularmente que en el Ecuador no ha habido democracia, nunca. Tal vez en pequeños, cortos periodos. Ha habido gobiernos muy democráticos, muy respetuosos de las libertades, defensores de derechos humanos. Pero para que haya democracia realmente,
no puede haber tantas diferencias entre ricos y pobres. O sea, el problema en el Ecuador, para hablar de democracia, es que la inequidad es enorme. Entonces, cuando nosotros hablamos de promover la democracia, estamos hablando de las libertades, básicamente, ¿no es cierto? Estamos hablando de tolerancia y respeto, pero falta mucho para ser una sociedad democrática. ¿Qué va a ser causa democrático? Entonces, si no estamos en condiciones, si no hemos tocado fondo, aunque es difícil decir cuándo una sociedad toca fondo cuando Venezuela, o toca fondo cuando sucede lo de Yugoslavia, que se dispersa en 7 repúblicas en medio de una guerra civil espantosa. O sea, si es que no hemos tocado fondo y no estamos todavía en situación de unirse todos los que quieren un régimen democrático, causa democrático se quedó sin meta, sin objetivo. No, el objetivo del causa democrático es promover principios democráticos en la sociedad. El objetivo del causa democrático no es ganar elecciones. Nosotros seríamos felices, dejaríamos de existir como causa democrático si el gobierno del presidente Correa fuera un gobierno democrático. Él está pidiendo peras al olmo. Nosotros no estamos en oposición al gobierno del presidente Correa. Nosotros lo que estamos es buscando combatir las violaciones a principios democráticos que observamos en el país. Esto que debe quedar muy claro, no somos un grupo de oposición, no estamos actuando en esos términos en la política. No atacamos a las personas, sino que criticamos los hechos. Ahora, el momento que ustedes hacen un llamamiento para que las fuerzas democráticas se unan, y esas fuerzas no se unen, ¿en qué queda el rol de causa democrática? ¿Qué van a hacer? ¿Van a insistir? ¿Van a disolverse? No, no vamos a... O sea, nosotros, no es nuestra responsabilidad unir a las fuerzas políticas. Lo que nosotros hemos hecho es trabajar como facilitadores. Si las fuerzas políticas no tienen voluntad de unirse, tendremos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. No hacemos proselitismo político, llamamos la atención de la ciudadanía a eventos o procesos que son antidemocráticos. Y esto puede sucederse en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito del gobierno actual. Claro. Ahora, si la oposición no se une, lo cual parece probable que no se una, ¿la victoria, la reelección, la segunda reelección de Rafael Correa es inevitable? Si es que él es candidato, probablemente. Si no se une la oposición, me imagino que sí. Entonces al Ecuador le esperan varios años más de lo que usted dice, irrespeto por los derechos humanos, intolerancia, coartación de libertades fundamentales. Bueno, ese es el sentir en causa democrático. Por eso es que se está buscando, por eso es que se está promoviendo la idea de que se unan los actores políticos. Porque si se dispersan, si vamos a tener 10 candidatos, seguramente no habrá segunda vuelta, seguramente. Y esta idea de que la primera vuelta puede ser una primaria entre los líderes, entre los candidatos de la oposición, para que todos se unan en torno al que quede segundo. Puede ser una buena idea, si es que no hay demasiados candidatos. Perdón. Si es que hubiera 3 candidatos, supongamos, un candidato de derecha, un candidato de izquierda y un candidato de un centro que va de centro izquierda a centro derecha, podría ser que llegue a alguno de ellos a la segunda vuelta. ¿Y se podría unir toda la oposición en torno a ese candidato? Eso ya dependerá de la oposición. Eso ya dependerá de la oposición. ¿Pero ustedes han notado en la oposición algún interés por unirse o cada cual juega su juego? No, nosotros hemos notado un interés de algunos grupos de unirse. Grupos que han contestado afirmativamente el llamado que hicimos a que conversen, porque nosotros hemos llamado a que conversen, a ver la posibilidad de que pudieran unirse. Los grupos que se autodenominan de izquierda han dicho que no. Estamos hablando de Alberto Acosta, de Gustavo Larrea, de Pachacutic, del MPD. Exacto, esos grupos básicamente. No todos han dicho no.
¿Okay? Gustavo Larrea explicó que él consideraba que no era viable, porque en esa izquierda va a haber sus primarias, ¿no? Pachacuti contestó que todavía no habían definido su posición y que lo verán en el transcurso del tiempo. Luego tenemos el movimiento Creo. El de Guillermo Lasso. Que yo le estoy ubicando en la derecha. Ellos simplemente nos informaron que no van a asistir a ninguna reunión hasta que su movimiento defina cuál es su posición electoral. Y luego tenemos en el medio varios grupos. Bueno, el Social Cristianismo no había definido su posición, Madera de Guerrero tampoco, y tenemos algunos grupos que hablan de primarias, que quisieran una concertación. Hay un grupo que se llama Concertación, posiblemente el PRIAN, posiblemente Sociedad Patriótica. ¿La Izquierda Democrática? La Izquierda Democrática no se ha pronunciado formalmente. Sí, informalmente. Asistió a una reunión un exdirector de la Izquierda Democrática. O sea, estamos hablando de poco interés de la oposición por unirse. Me parece que por el momento hay poco interés. ¿Por el momento hay tiempo de que eso cambie? Eso dependerá de ellos. ¿Ustedes insistirán? No creo. Nuestro papel ha concluido. Nosotros buscamos reunir a estos grupos. Hubo una reunión. Asistieron 11 representantes políticos, pero como no asistieron los grupos que yo he mencionado hace un momento. Caray. Difícil panorama. Hay personas, hay candidatos que parecería que esperan que todo el mundo les ruegue que acepten la candidatura para presentarse. ¿Estamos hablando de quién? ¿De Jaime Nebot, por ejemplo? No sé cuál es la posición de Jaime Nebot. No quisiera personalizar, pero parecería que tiene que haber la garantía de ganar las elecciones para que acepten la candidatura. Y así no se puede hacer primarias. Claro. Y hay otros grupos que están haciendo campaña electoral muy firme, y que tienen obviamente una ventaja enorme si es que si se produjera esta unidad con una primaria. Claro. Entonces hay bastante heterogeneidad en cuanto al avance de una campaña para enero del próximo año de los diferentes grupos políticos. Hay gente que ya tiene candidato, hay gente que ya está en campaña para primarias, y entonces no es homogéneo el grupo, ¿no? Y claro, cada grupo busca sus intereses, entonces me dirán si tenemos probabilidades, no tenemos probabilidades, ¿qué hacemos? Pero no veo yo una voluntad de unirse, de aceptar renunciamientos en función de una candidatura que sea la que pueda ganar, la que pueda llegar a una segunda vuelta. Eso no veo. Qué pena. Gracias, doctor Béter, por haber estado hoy en la República. El doctor Pablo Béter, uno de los integrantes de Cauce Democrático, y su diagnóstico sobre la situación de la oposición en su intento por enfrentar al presidente Rafael Correa y a su proyecto presuntamente de perpetuación y además claramente